El raquis, ese eje central del cuerpo, debe conciliar dos imperativos mecánicos contradictorios: la rigidez y la flexibilidad. Así empieza este libro, un libro referente en biomecánica que tiene más de 40 años. Verás, hoy te voy a hablar de la columna vertebral, de la estructura de la columna vertebral. Como hemos empezado diciendo, tiene una gran dificultad y es combinar una rigidez con la flexibilidad de la movilidad que tiene que tener nuestra columna. Verás, la columna tiene varias funciones. Una de ellas es proteger a la médula que discurre por dentro de su propia estructura, así como las vísceras, los órganos que están en la cara anterior de la columna. Por otro lado, tiene que dar la consistencia, la rigidez necesaria para que todo el cuerpo, todas las cargas axiales, sean toleradas, a la vez que combinar el movimiento de los diferentes planos de nuestra columna. Como sabes, la columna vertebral tiene diferentes curvas. Tiene una curva en la zona cervical denominada lordosis, una curva en la zona dorsal denominada cifosis y una curva en la zona lumbar de nuevo denominada lordosis. También podemos tener en cuenta la zona sacra, ¿sí?, que al igual que la zona dorsal se denomina cifosis, pero en este caso son vértebras que están fusionadas formando un único hueso denominado sacro. Bien, no debes confundir las curvas denominadas lordosis, cifosis, lordosis con algo malo. Son las curvas naturales. Esa es la forma que tiene o que debe tener la columna. Cuando se dice que una persona tiene lordosis lumbar, se suele hacer referencia a que tiene una lordosis exagerada, como aumentada, ¿sí? Lo podríamos decir también como una hiperlordosis, ¿sí? Pero realmente lo que quieren decir es que tiene una curva exagerada. Estaría mal dicho decir que tiene una lordosis lumbar porque realmente no es algo malo. Es más, es la curva que debería tener, ¿vale? Bien, estas curvas son muy importantes. ¿Por qué? Porque la ingeniería ha visto que una columna totalmente recta tiene mucha menos resistencia ante una carga axial que una columna con curvas. Así hay una fórmula que nos dice que una columna que fuera totalmente recta tendría una resistencia igual a 1. En este caso tenemos una curva, dos curvas, tres curvas móviles. En este caso la fórmula nos dice que esta columna tendría 10 veces más resistencia ante una carga axial que si fuera totalmente recta. Por tanto, la ingeniería nos está diciendo que las curvas son una forma de tener una biomecánica mucho más eficiente ante las cargas, ¿vale? Además, habrás escuchado que hay gente que tiene rectificación en una zona, ¿sí? Por ejemplo, rectificación en la zona cervical. La zona cervical está recta en lugar de tener su curva natural. Lo mismo con la zona lumbar, ¿sí? Cuando tenemos esta rectificación suceden varias cosas. La primera de ellas es que los discos pueden estar peor dispuestos para amortiguar, que es su función, ¿sí? La segunda es que se ha visto a través de un índice denominado índice Delmas que nos hace entender que aquellas personas que tienen las curvas un poquito más curvadas que las personas que tienen las curvas menos pronunciadas corresponden a una biomecánica más dinámica. Así, aquellas personas más sedentarias, aquellas personas que utilizan menos, que le dan menos carga a la columna, tienen una columna con curvas menos pronunciadas. Los deportistas suelen tener tendencia a curvaturas un poquito mayores, siempre dentro de un límite, ¿sí? Pero esto nos hace pensar que tener curvas es algo muy, muy importante.
Bien, para conocer un poquito mejor la estructura, aquí tenemos una vértebra lumbar, aquí tenemos una vértebra dorsal y aquí tenemos una vértebra cervical. Como podrás comprobar, la vértebra lumbar es mucho mayor, es más alta y es más ancha. La vértebra dorsal es ya un poquito más bajita y más estrecha, y la vértebra cervical es más bajita todavía y más estrecha también, ¿sí? Esto nos condiciona cuáles son sus funciones. Evidentemente, las vértebras de la zona lumbar tienen que soportar cargas mayores, ¿sí?, que las vértebras de la zona cervical, ¿sí? Además, podemos ver que hay diferencia entre los salientes óseos de las diferentes vértebras, tanto hacia atrás como hacia los lados, ¿sí? Cuanta más fuerza deben recibir las vértebras, más largos son los brazos estos que salen hacia afuera, denominados apófisis, que son puntos de inserción muscular. ¿Por qué? Porque les da ventaja mecánica. Cuanto más alejado está del eje, más eficientes son ante la tracción de la musculatura, y también hay más cantidad de músculos traccionando de ellas, ¿sí? Podemos ver también que entre vértebra y vértebra hay un cartílago, es el denominado disco intervertebral, que tiene efecto amortiguador. Básicamente esa es su función, ¿sí? Tiene alguna función también en cuanto a la limitación de la movilidad en rotación, por ejemplo, por la forma que tienen sus fibras, pero básicamente la función de los discos intervertebrales es un efecto amortiguador. Cuando una persona tiene una hernia discal, pues este disco se rompe, sale el líquido hacia afuera y eso provoca que este disco amortigue peor. Simplemente eso. Una hernia no tiene por qué ser un problema serio. Cuando una hernia sale por una zona en la que pasa un nervio, puede presentar un problema mayor porque comprime ese nervio, ¿sí? Pero salvo en esos casos, el disco simplemente es un amortiguador, ¿vale? Bien, si hablamos de las articulaciones que tiene la columna, podréis ver que entre vértebra y vértebra tenemos una articulación formada por el propio disco intervertebral, pero además tenemos otras dos articulaciones formadas entre una vértebra y la superior, que es la denominada las carillas articulares o las facetas, que tenemos una a cada lado, ¿sí? Por tanto, podríamos concluir que entre vértebra y vértebra tenemos tres articulaciones. Y a modo anecdótico, en la zona dorsal, como tenemos toda la parrilla costal, ¿sí?, las costillas, existe otra articulación que es la que forma las vértebras con la propia costilla, ¿vale? Y para finalizar un poco el entendimiento de la estructura de la columna, vamos a hablar de los nervios, ¿sí?, del sistema nervioso. Como sabéis, desde el cerebro sale una maroma de nervio muy gorda denominada médula que discurre por dentro de la columna, ¿sí?, entre vértebra y vértebra, pasa por el agujero de conjunción y van saliendo como nervios hacia los laterales, pues que van hacia las diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Salen por los agujeros de conjunción. Aproximadamente a partir de este nivel hacia abajo, ese cordón que cada vez se va haciendo más pequeño porque cada vez tiene menos nervios, acaba como deshilachándose en lo que se conoce la cola de caballo, que discurre en esta zona lumbar, ¿vale? Y todos los nervios en su salida, pues asumen el riesgo de poder ser comprimidos en ese agujero de conjunción en caso de que, pues eso, hubiera una protusión o una hernia, o en caso de que hubiera un crecimiento óseo por artrosis, por ejemplo, y que el propio crecimiento óseo comprimiera ese nervio, ¿vale? Espero que esta explicación te haya ayudado a entender un poquito mejor cómo es nuestra columna y a entender el difícil papel que tiene de ser rígido por un lado y a su vez flexible, porque tiene que permitir el movimiento. Una columna no es una articulación, como hemos visto, sino un conjunto de muchísimas articulaciones. Estas articulaciones tienen un pequeñito movimiento, pero en suma, en total, todas las articulaciones pueden ser capaces de darnos movimientos muy amplios. Un saludo.